Este proyecto que someto a su consideración me parece que tiene una particularidad que es, digamos, un segundo momento en torno a un precedente de esta Sala Superior, que fue el Juicio Ciudadano 894-2017, que en su oportunidad nos presentó el magistrado Felipe Lamata, y donde básicamente en aquel momento la temática era determinar si el impedimento previsto para la integración de mesas directivas de casilla, previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 83, párrafo primero, para ser exactos, sí tenía una validez constitucional el que se estableciera el requisito para ser integrante de mesa directiva de casilla de requerir que fuera ciudadano mexicano por nacimiento y que no hubiera adquirido otra nacionalidad. En este nuevo juicio que ahora se presenta y que es el mismo actor que presentó el juicio anterior, básicamente lo que nos presenta este ciudadano es la misma disyuntiva o planteamiento, pero respecto al requisito previsto en el artículo 100, párrafo segundo, inciso A de la misma Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto a quiénes son los requisitos para integrar los organismos públicos electorales del país. Y básicamente dicho artículo hace una copia del ya juzgado por este tribunal, donde impide que quien sea, es decir, que tiene que ser mexicano por nacimiento sin haber adquirido otra nacionalidad. Aquí, y parte de lo que se presenta en el proyecto, que es lo que tiene que ver con el test precisamente de racionalidad, y sobre todo también de necesidad, pues implica dos aspectos fundamentales. ¿Cuál es la finalidad de esa norma que previó el legislador? Y básicamente si esa norma se sostiene a partir de pues ya un cambio en nuestro ordenamiento constitucional de más de 20 años, que es lo que tiene que ver con la reforma al artículo 32 constitucional, que es precisamente el precepto constitucional que permite a los mexicanos gozar de una doble nacionalidad. Y creo que ese aspecto es fundamental leerlo a la luz de ese artículo 32 de la Carta Magna, toda vez que es una cuestión de mayoría de razón al considerar que si la Constitución hoy permite a los ciudadanos dentro de sus derechos fundamentales y prerrogativas como ciudadanos contar con una doble nacionalidad, que existan restricciones para ocupar cargos administrativos como puede ser el de integrar un instituto electoral local. Y básicamente, por cierto, aquí al respecto agradezco públicamente al magistrado Felipe de la Mata, quien en esta deliberación que tuvimos en torno a este tema, me hizo analizar esta cuestión a partir de el criterio que él había originalmente sustentado, y haciéndome ver que no había tal diferencia entre integrar una mesa directiva de casilla con una institución como es un OPLE, a partir de constatar una genuina voluntad de un ciudadano por participar en un aspecto que forma parte de del país donde vive, del cual es nacional. Creo que una de las cuestiones que resultan fundamentales aquí en este análisis es precisamente una interpretación, en este caso, de lo que implica haber adquirido otra nacionalidad. Y yo eso creo que ha sido el punto que a mí me ha llevado a la convicción del proyecto, toda vez que si bien la persona que ahora impugna esta norma
es un mexicano con doble nacionalidad y se enfrenta a una cuestión pues particular. Él es una persona nacida en México, pero con una nacionalidad heredada, es decir, a partir del denominado concepto del ius sanguinis, por tener uno de sus dos padres de origen venezolano. Con lo cual, ahí es donde creo que adquiere en un caso como estos, pues una no idoneidad y no necesidad cuando hablamos de haber adquirido una nacionalidad. Él no adquirió ninguna nacionalidad nueva, él nació con dos nacionalidades. Y a mi modo de ver, y creo que ese es el punto fundamental, cuando la ley y la Constitución en sus distintos preceptos que regulan estos requisitos establecen haber adquirido otra nacionalidad, a mi modo de ver eso implica pues un acto volitivo de ir por otra nacionalidad. Y aún así, y lo tengo que decir, ese ha sido un criterio en voto minoritario de un servidor, pero ya ha sido un criterio de este pleno, el adquirir otra nacionalidad pues tampoco vendría afectando esas prerrogativas o esas expectativas de integrar órganos o acceder a cargos públicos y de elección popular. Pero yo sí creo que esa es la gran distinción en este caso concreto, es decir, el ser mexicano por nacimiento y el haber adquirido otra nacionalidad. Desde mi punto de vista, la lectura y la interpretación que se tienen que hacer a estos dos artículos, a estos dos, fracciones y porciones del artículo 100 de la LEGIPE, es que sus dos nacionalidades se encuentran concebidas dentro del ser mexicano por nacimiento, una por ius sanguinis, otra por ius solis, es decir, por el suelo y por la sangre. Y esa es la razón que me lleva a hacer esta propuesta y por supuesto eso lo que implica de cara a posibles integraciones de órganos, pues es a que tenga mucho más apertura para otro tipo de ciudadanos que son mexicanos, que viven en México y que tienen residencia y demás, y que pues por razones diversas pues tienen más allá de su nacionalidad de nacimiento, tienen otra nacionalidad. Eso también déjenme decirles que no es algo novedoso, que básicamente forma parte de una serie de tratados y derechos convencionales. En particular, les cito la resolución 484/2008, precisamente del Consejo de Europa, donde dice: la restricción de derechos de la ciudadanía o político-electorales no deben basarse en la existencia de múltiples nacionalidades. El Código de Buenas Prácticas en materia electoral, propio de la elaboración del seno de la Comisión de Venecia, que es a su vez cita a la Convención de Europa para sobre nacionalidades, establece claramente que los ciudadanos nativos de los estados parte que posean otra nacionalidad deben tener en el territorio del estado parte en el que residan los mismos derechos y obligaciones que los demás nativos del estado parte. Igualmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado en diversas ocasiones, pero pues cito una nada más, en la necesidad de implementar medidas o condicionantes individualizadas, es decir, que tomen en cuenta el comportamiento real, el actual conduct de los individuos, en lugar de hacerlo partiendo de la mera percepción de una posible amenaza representada por grupos o colectivos determinados de otras personas, cuando precisamente se discrimina a una persona por tener otra nacionalidad, siendo y teniendo todo el estatus de ciudadano de un determinado estado o lugar. Esa es la resolución Adamson contra Letonia, caso 3669-2003.
entre otros. Y finalmente, eso concluyo señalando que este es un caso interesante, toda vez que precisamente lo que genera pues es una expansión de un derecho fundamental a poder formar también parte, y derecho político electoral, a formar parte de los órganos, integrar los órganos político-electorales, y también, por supuesto, a ejercer derechos ciudadanos, de los cuales son parte de, como ya decía, lo que desde 1997 establece nuestra Carta Magna en el artículo 32 constitucional. Eso sería cuanto, magistrada presidenta.